Ya. Hola estudiantes, buenas tardes de nuevo. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Recuerden ir anotando a través del chat el nombre y el curso para que también ustedes vayan quedando presentes, ¿ya? Cualquier duda, me escriben a través del chat o activan sus micrófonos, ¿ya? Dudas con respecto a la clase. Entonces, ya estamos, aunque ustedes no lo crean, estamos en nuestra clase número 13. Ya esta es nuestra clase número 13, hoy día es lunes 14 de junio, nuestra clase número 13 de lenguaje y comunicación. Recuerden que esta asignatura la imparto yo, ¿cierto? Profesora Karina Macías, y también el profesor Luis Espinosa, ¿ya? Nuestra clase número 13 tiene como objetivo reconocer las características del ensayo. Si nosotros recordamos clases anteriores, nosotros hemos visto varias tipologías del texto argumentativo. Ya, si de hecho recordamos muy hacia atrás, cuando recién empezamos con esta unidad del texto argumentativo, podemos recordar, por ejemplo, que hablábamos acerca de su finalidad, que era convencer o persuadir. Ya hablábamos también acerca del discurso argumentativo, decíamos, ¿cierto?, que tenía una estructura, tenía una tesis, tenía argumentos y también tenía una conclusión. Vimos también dentro de este texto argumentativo que existían diferentes modos de razonamiento argumentativo, y ahí la verdad es que vimos varios, vimos razonamiento por autoridad, causa-consecuencia. Ya la verdad es que estuvimos revisando varios y además hicimos muchos formularios relacionados con esto. ¿Ya? Y estas últimas clases nos hemos centrado básicamente en algunas tipologías del texto argumentativo y que además algunas de ellas están relacionadas con los medios, ¿cómo se llama? Los medios masivos de comunicación, ¿ya? Entonces estuvimos viendo la editorial, la carta al director y también estuvimos viendo la columna de opinión. Y la crítica, también estuvimos viendo la crítica, ¿cierto? ¿Qué tienen en común todos estos textos? Habíamos dicho que tienen en común el hecho, ¿cierto? O el propósito de convencer o persuadir al receptor acerca de mi postura personal, ¿ya? Tanto las cartas al director como las columnas de opinión y las críticas son escritas, ¿cierto?, por cualquier persona, no necesariamente un periodista. Lo que sí es muy importante en estas tres tipologías textuales, ¿cierto?, que el emisor, ya la persona que está escribiendo, tenga un conocimiento amplio acerca del tema que se escribe, ya acerca del tema que él está exponiendo. Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase número 13. Voy a volver a repetir el objetivo de la clase, es reconocer las características del ensayo, ¿ya? Y la verdad es que el ensayo también es una tipología de texto argumentativo, ¿ya? Y la verdad es que el ensayo generalmente tiene como principal objetivo divulgar ideas, ¿ya? A través del ensayo divulgamos ideas, se divulgan teorías, investigaciones, y en algunos casos también se pueden hacer alguna especie de reflexión. Ya en el ensayo se va a presentar siempre una argumentación acerca del tema elegido por el autor o por la autora, que está centrado también en su pensamiento. En el fondo, lo que nos están diciendo, ¿cierto?, dentro de un ensayo, ya, o al leer nosotros un ensayo, nos vamos a dar cuenta que efectivamente se expresan ideas que se tienen con respecto a un tema determinado, y además se está expresando también una postura personal con respecto a algún tema determinado. Cuando nosotros pensamos en el ensayo, estamos pensando en un texto, ¿cierto?, general, que va a tener diferentes características. Dentro de ellas, la principal característica que tiene el ensayo es este carácter argumentativo, ¿ya? ¿Y qué significa que el ensayo tenga un carácter argumentativo? Al igual que las clases, al igual que los textos que nosotros revisamos anteriormente, como la columna de opinión, como la crítica, o como las cartas al director, en este caso también el ensayista va a presentar una tesis.
¿ya? Y esa tesis, por supuesto que la tiene que probar durante el desarrollo del texto, ¿ya? ¿Cómo se va a aprobar esta tesis? Bueno, se va a aprobar a través de argumentos, ¿cierto?, que van a sostener algunas bases y que finalmente van a ser el respaldo de algunas ideas, ¿ya? O en general de todas las ideas y las propuestas que aparezcan en este ensayo, ¿ya? Otra característica muy importante del ensayo es la subjetividad, ¿ya? ¿Y por qué la subjetividad? Porque en general el ensayo no va a buscar, ni por otro lado tampoco va a pretender la objetividad, ¿ya? Es decir, el ensayo lo que en el fondo no hace es ser objetivo. En el fondo el ensayo no nos quiere informar a nosotros acerca de un hecho, ¿ya? Lo que el ensayo quiere reflejar es la idea, es el pensamiento, la postura personal o el punto de vista del autor o de la autora, ¿ya? En general el ensayo, otra de sus características es que no es un texto muy extenso, ya no es un texto muy exhaustivo con tantos detalles, sino que más bien se trata de un texto mucho más, ¿cómo decirlo? En este sentido es un texto mucho más liviano, ¿ya? Se trata acerca de la postura personal de un autor, ¿ya? Y por lo tanto el ensayo no pretende agotar un tema, ¿ya? Y por lo mismo no es tan riguroso, ¿ya? No es tan profundo como, por ejemplo, un texto de divulgación científica, en donde sí vamos a tener una serie de hechos, datos, estadísticas, ¿ya? En el ensayo la verdad es que eso no pasa. Entonces, como yo les decía, como para ir destacando esta idea con respecto al ensayo, el ensayo entonces tiene como objetivo divulgar ideas, divulgar teorías y en algunos casos también algunas reflexiones. Ya se caracteriza por tener un carácter argumentativo, es decir, nos va a presentar una tesis, nos va a presentar argumentos y por lo tanto se caracteriza por esta subjetividad, ya justamente por presentarnos ideas o puntos de vista o posturas personales del autor o de la autora. Ya en general no es un texto muy exhaustivo, no es un texto que nos entregue muchos datos, muchos detalles o muchas estadísticas. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al ensayo? Puede activar su micrófono o puede escribir a través del chat. Si está clarito, también me puede avisar, no hay ningún problema. Ya, acá la Daniela me dice en el chat, ninguna, profe. Gracias, Daniela, por responder. ¿Los demás, ninguna duda? Ya, no, la Agnes también me dice que no, ya. Súper bien. El Bastián también me dice que no, entonces vamos a ir avanzando. Otra de las características que tenemos del ensayo, ya, acá. Otra de las características que nosotros vamos a encontrar en el ensayo es que el ensayo en general no se va a ajustar a ninguna regla ni a ninguna, así como 100% formal del texto argumentativo. Ya, en general los argumentos dentro del ensayo se pueden ordenar de cualquier manera, de diferentes modos. Ya, en el ensayo también existe una relación dialógica con el lector, es decir, en el ensayo yo puedo, ¿cierto?, aludir de manera explícita o de manera implícita, muchas veces también al lector, ya a través de frases, a través de enunciados. Generalmente el contenido del ensayo son contenidos de actualidad, ¿ya? Y estos contenidos de actualidad suelen ser muy relevantes y al ser también estos contenidos de actualidad contingentes, ¿cierto? Muchas veces suelen ser muy polémicos, ¿ya? Y recordemos que si hay una característica propia del texto argumentativo es este carácter dialógico, es este carácter controversial en donde se exponen dos puntos de vista y a partir de esos dos puntos de vista comenzamos también un poco a debatir. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante este tema del ensayo, ¿ya? Como tipología textual. Muchas veces nosotros hemos leído ensayos y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos leyendo o de que estamos enfrente, ¿cierto?, de un ensayo. ¿Ya? Generalmente, como yo les decía, los ensayos tienen este carácter dialógico, esta relación dialógica que permite que tanto emisor como receptor, ¿cierto?, se puedan aludir de manera explícita o muchas veces también de manera implícita, ¿ya?
No sé si hasta ahí hay alguna duda, me pueden avisar, no hay problema. No, profe. Ya, me dicen que no. Entonces, sigamos. Entonces, cuando nosotros pensamos en la estructura del ensayo, cuando nosotros pensamos en esta estructura del ensayo, nosotros vamos a pensar siempre la estructura que más o menos nosotros conocemos, que es la estructura no solo del texto expositivo, sino que también de algunos textos argumentativos. Entonces, vamos a entender la estructura del ensayo primero con una introducción, ¿ya? Y en la introducción generalmente se va a expresar de manera clara cuál es el tema del ensayo, ¿ya? Además se va a enunciar cuál es la tesis y cuál es el objetivo que se pretende a través de este ensayo. Luego nos vamos a encontrar con el desarrollo, y acá en el desarrollo, ¿cierto? El ensayista o la persona que está escribiendo este ensayo va a empezar a exponer sus principales argumentos con respecto a un tema, va a analizar también estos argumentos porque por supuesto tiene que convencer al lector acerca de su idea, su tesis o su opinión personal. Ya recordemos que todo esto tiene un fin argumentativo, y en este caso también, ¿cierto? Al tener un fin argumentativo, un fin de convencer o persuadir, por supuesto que tiene que recurrir no solo al convencimiento, sino que también a la persuasión, ¿ya? Acá el Bastián me dice, la actualidad también se basa en los hechos reales. Efectivamente, ¿cierto? Nosotros en un ensayo nos podemos basar en un hecho real, súper bien, Bastián, porque generalmente, como los ensayos son de carácter argumentativo, generalmente tratan temas que son de actualidad, son temas polémicos, son temas controversiales, entonces por supuesto que sí, súper bien Bastián, su aporte, ¿ya? Además, en el ensayo nosotros nos vamos a encontrar con una conclusión, ¿ya? Y la conclusión, ¿cierto? Al igual que en textos como el expositivo, como les dije anteriormente, el ensayista en este caso va a tener la posibilidad de cerrar sus argumentos y por supuesto también va a dar paso a sus opiniones personales, ¿ya? Y en algunos casos alguna especie de sugerencia, alguna solución en respuesta a la tesis planteada. Ya generalmente la conclusión puede ser breve, ya puede resumir también el tema tratado de tal forma que el lector, ¿cierto? Cuando uno finalice de leer este texto, tengamos una idea clara acerca de qué se trataba este ensayo y se pueden destacar además en la conclusión algunas ideas fuerza. ¿Ya? La idea es que en la conclusión nosotros ya cerremos un poco la temática que estábamos hablando al inicio y que se entreguen estas ideas fuerza de tal manera que nosotros podamos comprender de mejor manera el ensayo, ¿ya? Entonces, según lo que nosotros ya hemos visto, ¿cierto? Hasta ahora, es decir, denme un segundo, es decir, ¿cierto? Estas características del ensayo. Entonces, lo primero es que sabemos que el ensayo corresponde al texto argumentativo y dentro de las características del ensayo vamos a encontrar la subjetividad, vamos a encontrar que es un texto que no es exhaustivo, ya es un texto asistemático, es decir, que se puede ordenar los argumentos de diferentes modos. También vamos a encontrar otra característica que es esta relación dialógica que se tiene con el lector. Y por último, ¿cierto? Que su tema, el contenido del ensayo, está relacionado con la actualidad. ¿Ya? Dentro de la estructura del ensayo, nosotros dijimos que nos íbamos a encontrar con una introducción, con el desarrollo y también con la conclusión. Entonces, dicho todo esto, ya ustedes pueden activar sus micrófonos y vamos a hacer la siguiente actividad. Yo les traje acá un mapa conceptual que nosotros tenemos que completar juntos ahora. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a ir leyendo y ustedes me pueden ir diciendo qué características vamos a ir completando. ¿Ya? Entonces, tenemos acá... ya, antes de comenzar con esto, con el mapa conceptual, hay dudas acá en el chat. Lacres me dice que el punto de que es dialógico no se entiende.
¿ya? Cuando nosotros hablamos de que el ensayo tiene un carácter dialógico, se refiere a que lo que está escrito, mientras yo escribo el ensayo, puedo hacer alguna pregunta para que el lector, cuando esté leyendo, empiece a cuestionar algunas cosas, ¿ya? Y a pesar de que está escrito, ¿cierto?, a través del ensayo y de este carácter dialógico, se va a dar esto de argumento contraargumento. Yo pienso esto, pero en el ensayo dice esto otro. ¿Ya? A eso se refiere con el carácter dialógico. Ya este carácter dialógico está relacionado con el diálogo que se puede generar a partir de el ensayo o en general de todo texto argumentativo. Ya el texto argumentativo por excelencia tiene este carácter dialógico que está justamente relacionado con esto de argumento contra argumento. Ya de yo tengo una idea, una postura personal y quiero convencer al otro acerca de mi idea y mi postura personal y viceversa, ¿ya? A eso se refiere con este carácter de tipo dialógico, ¿ya? Entonces, continuemos. Y yo les había dicho que íbamos a completar ahora juntos una especie de mapa conceptual, ¿ya? Karen, ¿usted me podría confirmar si me estoy escuchando bien, porfa? Sí, perfecto, profesora, no hay ningún problema. Ya, chicos, entonces los estudiantes que por el chat a lo mejor me están diciendo que me escuchan lento, pausado, probablemente es problema de internet de ustedes. Ya no es el caso a lo mejor mío porque la profe Karen me está escuchando bien, ¿ya? Entonces, tenemos acá un mapa conceptual que vamos a tener que completar, ¿ya? Entonces, tenemos acá el ensayo, ¿ya? Y el ensayo sabemos que lo realiza un ensayista, que en este caso es el autor, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del ensayo? Y cuáles serían sus características según lo que nosotros Divulgación de ideas. recién hemos visto. Daniela, ¿qué dijo? Divulgación de ideas y teorías. ¿Dónde? ¿En qué parte? Su objetivo es Ya, su objetivo es, ¿cierto?, divulgar alguna idea o alguna postura personal. Súper bien, Daniela. Después, donde dice que está caracterizado por, ¿ya? O incluso acá, su objetivo también es dar una opinión, ¿ya? Súper bien. Me estaban diciendo ahí en el chat. ¿Por qué podemos caracterizar este ensayo? Dijimos que se caracteriza por ser subjetivo, por ser asistemático. ¿Por qué más? Nos faltan dos. Voy a retroceder. no es exhaustiva. Súper bien, Daniela, porque no es exhaustivo, ¿cierto? No es un texto muy extenso y nos estaría faltando uno. ¿Cuál sería? ¿Quién se acuerda? Actualidad. ¿Alguien por ahí activó su micrófono? Contenido de la ¿Cómo? actualidad. Ya, contenido de la actualidad. Pero se caracteriza por, ¿cierto?, este contenido de actualidad, súper bien, y lo que dice Agnes, tener un carácter dialógico, acá, ¿cierto?, un carácter dialógico. Entonces, hasta ahí, súper bien las características del ensayo. Además, ¿cierto?, este ensayo va a presentar siempre una argumentación y se va a ordenar de una manera determinada. ¿Cuál sería esta estructura? Tenemos Introducción, profe. introducción, bien, Bruno. Luego tenemos el desarrollo y finalmente, ¿con qué nos La conclusión. bien, Diana, Daniela, ¿cierto? Y la Violeta que me está diciendo también por el chat con la Agnes una conclusión. Ya, excelente. Entonces, la Nicole también alcanzó a escribir, ¿cierto? Conclusión. Súper Profe, bien. ¿y por qué no aparecen las palabras ahí en el cuadrito tan blanco? Que está en blanco porque la idea era que nosotros lo fuéramos completando. Entonces, por eso están en blanco, ya, para que ustedes fueran respondiendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ensayo, lo que tenemos que tener súper claro es que el ensayo, ¿cierto?, lo va a realizar un ensayista, ¿ya? Y este ensayista es el autor
que va a expresar la subjetividad, es decir, su propio punto de vista personal. ¿Cuál es el principal objetivo del ensayo? Como bien decían ustedes, recién cuando yo les pregunté, el objetivo del ensayo es efectivamente entregar, ¿cierto?, alguna idea, alguna postura personal o alguna reflexión con respecto a algún tema de actualidad, ¿ya? ¿Cuáles serían las características del ensayo? La primera característica es la subjetividad, ¿cierto? Se caracteriza además por ser asistemático. Esto significa que los argumentos pueden estar ordenados de cualquier manera. Habíamos dicho que también se caracteriza por tener un carácter dialógico, creo que Agnes lo había dicho, y también alguien por ahí dijo que se caracterizaba por tratar temas de actualidad, ¿ya? Entonces hasta ahí algunas características del ensayo, súper bien. Sabemos que el ensayo, al presentar una postura personal, al presentar alguna opinión personal, siempre va a tener presente o siempre nos va a tener que tratar de convencer a través de la argumentación, ¿ya? Y al tratar de convencernos a través de la argumentación, necesariamente va a tener que presentar una estructura. ¿Cuál va a ser esta estructura? En el fondo la estructura es el orden que nosotros ensayo, y la estructura va a ser introducción, desarrollo y conclusión. Cuando nosotros hablamos de la introducción, hablamos de la presentación del tema, de qué se va a tratar este ensayo. Cuando hablamos del desarrollo, aquí vamos a entregar todos los argumentos que van a respaldar el punto de vista. Y cuando nos referimos a la conclusión, estamos pensando en una especie de resumen, en una especie de cierre de tema, en donde se enfaticen algunas ideas fuerza, ¿ya? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda. Estaba leyendo en el chat recién que alguien dice que en el trabajo de historia, ustedes tienen, la Yasna me decía que en el trabajo de historia tienen que poner, ¿cierto?, introducción, desarrollo y conclusión, ¿ya? Y efectivamente, Yasna, cuando nosotros y una opinión personal en la conclusión, súper bien. Cuando nosotros nos enfrentamos a un trabajo, no a un ensayo, pero sí a un texto de carácter expositivo, ¿ya? Entonces, Yasna, ¿usted me podría decir de qué es el tema de historia? ¿Cuál es el tema del trabajo de historia? De la colonización, profesor. Ya, de la colonización. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con la colonización, la introducción, desarrollo y la conclusión. Entonces, en la introducción, ¿qué deberían a lo mejor ustedes escribir? Ya, escribir que el presente trabajo se trata de la colonización y del imperialismo. Y a lo mejor poner una definición chiquitita de colonización. Entendemos por colonización al proceso que se produce cuando pasa esto y esto otro. ¿Ya? Luego en el desarrollo ustedes deberían explicar, ¿cierto?, los procesos de la colonización o del imperialismo, y al final en la conclusión, además de destacar las ideas fuerza, ustedes deberían escribir una opinión personal. Y al escribir una opinión personal ya estaríamos en presencia, ¿cierto?, de un texto argumentativo. ¿Ya? Teresa, ¿qué es lo que no le queda claro? Cuénteme. De lo que está hablando, profe, ya no me queda bien claro, me cuesta un poco. Sí, no se preocupe. Yo de lo que está hablando, de lo que está hablando recién del cuadro, todo eso. Ah, ya, voy a volver a explicar. Ya, entonces, acá tenemos el ensayo, ¿cierto? Y dijimos que el ensayo pertenece al texto argumentativo. El ensayo es un tipo de texto que es escrito por un ensayista, en este caso un autor, y el objetivo del ensayo es entregar, ¿cierto?, o presentar un punto de vista o una reflexión con respecto a algún tema puntual. ¿Ya? El ensayo además se va a caracterizar por ser subjetivo, es decir, se entrega un punto de vista personal, se entregan ideas de lo que el autor, en este caso el ensayista, piensa, y además se caracteriza por ser asistemático, lo que significa que tiene varios argumentos y que no necesariamente están ordenados. Se caracteriza además por presentar temas de actualidad
y también por tener un carácter dialógico, ¿ya? Y cuando hablamos de carácter dialógico, estamos siempre pensando como en un diálogo. Entonces, al momento de yo leer el ensayo, voy a pensar, ¿cierto? Y probablemente voy a tener una postura también yo, ¿cierto? Que voy a poder defender. El ensayo generalmente nos va a presentar una argumentación, ¿ya? Porque si hay un punto de vista personal, tiene que necesariamente ser argumentado, tiene que necesariamente ser defendido, y aquí nos vamos a encontrar con la estructura básica de todo texto, no solo argumentativo, sino que también texto expositivo, como es este caso, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con una introducción que corresponde a la presentación del tema, nos vamos a encontrar con el desarrollo, y acá en el desarrollo, en el caso del ensayo, nos vamos a encontrar con los diferentes argumentos que van a defender, ¿cierto?, mi postura personal con respecto al tema que se planteó en la introducción, y finalmente nos vamos a encontrar con una conclusión, ya que la conclusión es el resultado final. Ya en la conclusión nosotros podemos hacer una especie de síntesis, podemos reforzar algunas ideas fuerza, y en algunos casos también podemos dar alguna opinión personal, ¿ya? Entonces, hasta ahí el ensayo. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. De todas maneras, hay una actividad, denme un segundo, acá, hay una actividad complementaria, ¿ya? Y esta actividad complementaria está en el texto, ya en el texto número 3, el naranjo, ¿cierto? El texto número 3, ustedes tienen que leer el texto de la página 12 y 13 y vamos a responder las preguntas de la página 14 y 15. Esta actividad, ¿cierto?, es complementaria. La idea es que leamos el texto, ¿cierto?, y vayamos escribiendo ahí mismo en su libro. Usted puede ir respondiendo. No sé si tienen alguna duda con respecto al ensayo. ¿De qué módulo es, profe? Yo estoy en camino para la casa. Del 3. Ya, entonces, hasta ahí el tema del ensayo, ¿ya? Karen, ¿puede detener ya la grabación, por favor?